Desde la antigüedad hasta nuestros días, el ser humano ha mirado al cielo con una mezcla de curiosidad y miedo, preguntándose si somos solitarios en el universo. La idea de vida extraterrestre no es nueva, civilizaciones como los mayas o los babilonios creían en múltiples mundos habitados. Filósofos griegos como Aristóteles debatieron la posibilidad de otras tierras similares a la Tierra. Pero fue con el surgimiento de la astronomía moderna y la tecnología espacial cuando esta pregunta trascendió lo mítico para convertirse en una cuestión científica legítima. Hoy, organizaciones como NASA, ESA y SETI dedican recursos a buscar respuestas, utilizando métodos que van desde escanear el espacio en busca de señales artificiales hasta estudiar exoplanetas donde la vida podría surgir. Pero, ¿qué sabemos realmente? La historia reciente de los extraterrestres en la cultura popular a menudo se confunde con las teorías conspirativas o las historias cinematográficas. Sin embargo, hay hechos documentados que sugieren que el gobierno y los militares han investigado fenómenos inexplicables durante décadas. El caso más famoso es Roswell de 1947, donde un objeto no identificado cayó en Nuevo México. Las autoridades afirmaron que era un globo meteorológico, pero testigos oculares y empleados del ejército describieron objetos metálicos brillantes y cuerpos humanoides. Aunque el gobierno mantiene su versión oficial, documentos desclasificados años después revelan que hubo operaciones secretas para estudiar los restos de proyectiles no terrestres. ¿Esto generó una creencia persistente entre la población? ¿Ocultaron evidencias? Otras pistas surgen de reportes oficiales. En 2017, el Pentágono reconoció que financiaba programas para analizar avistamientos de UFOs por motivos de seguridad nacional. El informe del senador Harry Reid en 2007 mencionó vuelos de objetos con movimientos imposibles. La búsqueda de vida extraterrestre se basa en dos vertientes principales, *biosferas* y *inteligencias*. En el primer caso, misiones como Curiosity en Marte o Cassini en Saturno buscan indicadores de microorganismos en agua subterránea o rocas. La NASA confirma que Marte tuvo océanos antiguos con condiciones para la vida, y lunas como Encélado o Titán albergan ingredientes químicos esenciales. En 2021, el telescopio James Webb detectó en Venus fosfina, un gas asociado a bacterias terrestres. La segunda vertiente, la búsqueda de civilizaciones avanzadas, SETI, utiliza radiotelescopios para escanear señales extrañas entre las estrellas. En 1977, un astrónomo capturó una emisión conocida como el Wow Signal, con características inexplicables. Aunque nunca se repitió, su patrón siguió siendo un misterio. Hoy, proyectos como Breakthrough Listen analizan datos de cientos de estrellas, y en 2019 detectaron rápidas explosiones de radio, NFRBS, que podrían originarse en sistemas lejanos. La pregunta clave no solo es si existen, sino cómo nos afectaría su confirmación. La filósofa SETI Susan Snyder sugiere que una inteligencia alienígena podría ser artificial, evolucionada de civilizaciones anteriores en la galaxia. Esto plantea cuestiones éticas. ¿Serían conscientes? ¿Competirían por recursos? Otra perspectiva la ofrece el físico Stephen Hawking. Contactos con extraterrestres podrían suponer un riesgo si son superiores tecnológicamente. Pero esto es especulación. Hasta ahora, solo contamos con datos limitados y cero pruebas concluyentes. Entonces, ¿por qué seguimos buscando? Porque el impacto de un descubrimiento sería transformador. La astrofísica Dr. Jill Tarte, cofundadora de SETI, afirma que encontrar una señal inteligente cambiaría la forma en que nos vemos, dejaríamos de ser el centro del universo. Además, tecnologías desarrolladas para detectar vida alienígena benefician a la humanidad. Hasta ahora, solo tenemos hipótesis y rastros ambiguos, pero cada avance científico acerca un poco más la posibilidad de responder una de las grandes preguntas de la existencia humana: ¿estamos solos? La exploración no se detiene. Mientras misiones como Perseverance en Marte analizan rocas para rastros de microbios fósiles, otros proyectos buscan vida más allá del sistema solar. El telescopio espacial James Webb, el más poderoso jamás lanzado,
Estudia atmósferas de exoplanetas, mundo que orbitan otras estrellas, buscando gases como oxígeno o metano en proporciones que indiquen procesos biológicos. En 2016, el telescopio Kepler descubrió TRAPPIST-1, un sistema con 7 planetas terrestres, 3 de ellos en la zona habitable donde podría existir agua líquida. Aunque aún no se han detectado señales claras de vida, cada hallazgo acorta la distancia entre lo imaginario y lo posible. La astrobiología, ciencia que estudia los orígenes y condiciones para la vida, ha encontrado indicios en lugares extremos de la Tierra, bacterias en pozos profundos, hongos bajo el Antártico o criaturas alrededor de fuentes hidrotermales. Si microorganismos pueden sobrevivir allí, ¿por qué no en Marte subterráneo? La NASA planea enviar una misión conjunta con la ESA para buscar vida en Titán, luna de Saturno, donde llueve metano y existen lagos de hidrocarburos. Algunos científicos teorizan que formas de vida allí podrían basarse en química alternativa a nuestro ADN. Pero, ¿qué ocurre si encontramos algo? La ONU estableció protocolos para confirmar una señal alienígena. Equipos independientes deben validar los datos antes de anunciarlo públicamente, evitando pánico o fraudes. En 2018, el SETI Institute propuso un sistema de respuesta a la detección que incluye consultas con expertos en ética y política para abordar cómo reaccionar, responder. ¿Cómo? La controversia surge alrededor del METI, mensajes actuales a inteligencias extraterrestres, grupos que envían señales deliberadas, algo criticado como arriesgado si las civilizaciones son hostiles. El paradox de Fermi, ¿dónde está todo el mundo? Sigue sin resolverse. Aunque la galaxia tiene billones de planetas potencialmente habitables, no hay evidencia de colonización o comunicación. ¿Fueron extinguidos por guerras? ¿Reinaron en épocas anteriores y desaparecieron? La gran filtro, teoría sugiere que algún hito catastrófico, como la evolución de la conciencia o la contaminación nuclear, impide a las civilizaciones sobrevivir. Si existiera, ¿estamos al borde del colapso, o podríamos saltar? Tecnologías futuras podrían revelar respuestas. Telescopios como el Extremely Large Telescope, NLT, en Chile, capturarán detalles de exoplanetas con precisión sin precedentes. Y si alguna señal artificial es detectada, algoritmos de IA analizarían su estructura. Avances recientes en exploración marciana ofrecen nuevas pistas. La sonda Perseverance ha recolectado muestras de rocas en el cráter G0, donde antiguos ríos fluyeron hace 3.500 millones de años. Estudios revelan sales minerales y estructuras microbianas sospechosas, aunque no concluyentes aún, que sugieren Marte pudo albergar vida simple en su pasado. La misión conjunta Mars Sampler Return, programada para 2031, traerá estas muestras a la Tierra, permitiendo análisis más precisos en laboratorios terrestres. Si confirman microbios fósiles, esta sería la primera evidencia de vida extraterrestre, aunque primitiva. Pero Marte no es el único objetivo. Lunas interestelares como Europa, Júpiter o Encélado, Saturno, con océanos subterráneos debajo de capas de hielo, son prioridad. La misión Europa Clipper, lanzada en 2024, mapeará esta luna y analizará pluma de agua eruptiva para detectar moléculas orgánicas. Si allí hay vida, podría ser única, basada en química sin oxígeno o usando antifregonas como solventes, no agua, lo que redefine los límites de lo viable. En el horizonte tecnológico, proyectos audaces buscan superar la distancia cósmica. Breakthrough Starshot propone enviar nanovehículos a velocidad del 20% de la luz hacia Alpha Centauri, usando láseres terrestres, para transmitir imágenes en décadas, no milenios. Aunque aún especulativo, avances en propulsión nuclear o viajes criogenizados podrían acercar una exploración humana en el siglo XXII. Pero las implicaciones sociales son igual de trascendentales. Si contactamos a una civilización avanzada, ¿cómo reaccionaría la humanidad? Estudios sociológicos indican división, algunos verían esperanza, tecnología compartida, otros pánico, riesgo de colonización.
Religiones y gobiernos tendrían crisis existenciales, ¿dónde ubicaría Dios a los alienígenas? ¿O qué harían las potencias militares con tecnologías extranjeras? La hipótesis de la inmadurez cósmica sugiere que civilizaciones jóvenes como la nuestra no duran suficiente para contactarse, quizás el combustible nuclear o guerras biológicas nos extinguirán antes. Pero si sobrevivimos, podríamos unirnos globalmente, la amenaza externa podría erradicar conflictos locales, como en Star Trek S, primado de lo universal. La astrobiología también cambia cómo vemos a la Tierra. Al estudiar extremófilos, organismos que sobreviven condiciones extremas, científicos modelan biologías alternativas. Esto impulsa diseños de instrumentos más versátiles, como life detectors, sensibles a cualquier química compleja, no solo carbono. En las últimas décadas, fenómenos como Oumuamua y Star han reavivado especulaciones. El objeto interestelar Oumuamua, detectado en 2017, mostraba movimientos anómalos que sugirieron propulsión no natural. Aunque la mayoría atribuye su comportamiento a fenómenos astrofísicos como fragmentos de cometas. La estrella Tavis Star, por su parte, experimenta oscurecimientos abruptos explicados hasta ahora como nubes de polvo, pero teorías audaces plantean estructuras alienígenas como una esfera de Dyson, capturando energía estelar. Los gobiernos también han revelado información histórica. En 2023, Estados Unidos desclasificó documentos sobre UAP, fenómeno observados por pilotos militares desde la década de 1940. Estos casos, aunque sin confirmación alienígena, evidencian que fenómenos inidentificados persisten, desafío para ciencia y seguridad nacional. Programas como ATIP, 2007 a 2012, investigaron estos eventos sin respuestas concluyentes, reforzando la necesidad de estudios transparentes. La inteligencia artificial revoluciona la búsqueda. Algoritmos analizan datos de telescopios y satélites en busca de señales complejas, pulsos repetitivos, modulaciones matemáticas o portadores anómalos. Por ejemplo, el proyecto SETI@Home usa cómputo distribuido para procesar emisiones de radio, y proyectos similares buscan patrones en espectros ópticos o infrarrojos. Hasta 2024, no se ha encontrado evidencia inequívoca, pero la capacidad computacional crece exponencialmente. Ética y protocolos guiarán un contacto hipotético. La SETI estableció pautas, cualquier señal sospechosa debe validarse científicamente antes de anunciarla. Si se confirma, el informe sería global, no unilateral, aunque gobiernos o empresas podrían actuar por cuenta propia. Un contacto activo, como enviar respuestas, requeriría consenso internacional, dada su implicancia geopolítica y existencial. La UNESCO discute normas para evitar que una civilización avanzada domine a la humana o viceversa. La tecnología futura podría acortar distancias cósmicas. Teorías como agujeros de gusano, si se logran estabilizar, o viajes hiperespaciales son especulativas, pero impulsan matemáticos y físicos a explorar fronteras. Mientras tanto, los telescopios James Webb y futuros ELT permitirán estudiar atmósferas de exoplanetas, buscando gases como ozono o metano que indiquen vida. En 2045, misiones como APEX proyectarán imágenes de tierras lejanas, quizás mostrando océanos o incluso vegetación alienígena. Filósofos plantean, ¿somos la excepción o la norma? Si el universo está vacío, refuerza nuestra rareza y urgencia por preservarnos. Si no, debatiríamos si evolucionamos hacia civilizaciones estelares o si todas se autodestruyen. La teoría Fermi Paradox sigue abierta, ¿se esconden en dimensiones extras? ¿Prefieren la virtualidad a la física? O quizás, como sugiere el físico Enrico Fermi, somos los primeros, y con eso, responsables de guiar o extinguir nuestra raza. En 2050, las sonda Voyager podrían recibir respuestas si alguna civilización interceptó sus mensajes. La probabilidad es baja, pero simbólica. Mientras tanto,
Cada estrella observada y muestra marciana analizada son pasos hacia desvelar el misterio más grande. Somos hijos únicos de las estrellas, o hermanos en un universo repleto de voces esperando escucharnos. La exploración exoplanetaria avanza con precisiones revolucionarias. El telescopio James Webb, activo desde 2021, ya analizó atmósferas de mundos lejanos como GJ 1132b y VASP 39b, detectando vapor de agua, azufre o metano, claves para entender procesos bioquímicos. Futuras misiones como el Large UV/Optical/Infrared Surveyor, NUBOIR, y el Habitable Worlds Observatory proyectan escanear miles de planetas en zonas habitables, buscando biosignaturas inequívocas. Gases tóxicos en equilibrio químico inestable, como ozono junto a metano. La biología comparada redefine lo vivo. Científicos simulan ecosistemas alienígenas usando Silicon Based Life o organismos con ADN de 8 bases, no las 4 terrestres. En laboratorios como el NASA Ames, experimentan con extremófilos que respiran sulfuro o hierro. Esto impulsa diseños de sensores flexibles en misiones futuras, como los Life Markers de la misión ExoMars 2031, capaces de identificar bioquímica diversa. El debate sobre inteligencia extraterrestre se entrelaza con crisis globales. Si una civilización sobrevivió miles de años, ¿cómo equilibró tecnología y sostenibilidad? Estudios sugieren que la transición a energía renovable es crítica. Si nosotros fracasamos, quizás eso explique el Great Filter. Algunos teorizan que contactar alienígenas podría motivarnos a unirnos como especie, como en el efecto mutualista, compartiendo soluciones para cambio climático o enfermedades. Culturas ancestrales ya soñaron con lo cósmico. Mitos mayas, sumerios o chinos incluían seres del cielo. Hoy, estas narrativas resuenan en memes y documentales que mezclan mito con ciencia. La influencia pop, de Close Encounters a Stargate, ha moldeado expectativas colectivas. ¿Somos exploradores o prisioneros de una galaxia controlada? Esta duda alimenta debates éticos. ¿Es egoísta buscar vida, si podría amenazarla? Avances en IA y Big Data transforman la SETI. Redes neuronales analizan decenios de datos radio para descartar ruido natural. Algoritmos como SETI-FAST identifican patrones complejos en emisiones estelares. En 2023, un estudio simuló mensajes alienígenas usando lenguaje matemático universal. Los gobiernos también ajustan políticas. En 2023, la NASA publicó un protocolo para sustancias de interés biológico para misiones marcianas, y la ONU discute tratados sobre recursos extraterrestres e interacciones con vida no terrestre. Sin embargo, el peligro persiste. Si una señal alienígena es hostil o encierra virus digitales, ¿podríamos defendernos? Ejercicios de simulación como Project Cyclops 2024 exploran estrategias diplomáticas y defensivas. La perspectiva temporal humilla nuestra urgencia. El universo tiene 13.8 mil millones de años, nuestra tecnología, apenas siglos. Aún así, cada satélite lanzado y ecuación resuelta son pasos hacia lo infinito. Una búsqueda no por respuestas, sino por preguntas que nos hagan crecer. Si algún día escuchamos Pola, desde las estrellas, quizás recordemos este momento, cuando un planeta azul se atrevió a mirar entre las sombras y soñar en compañía. En la década de 2040, las misiones robóticas alcanzarán un hito crucial. Europa Clipper confirmará si el océano subterráneo de Júpiter está habitado. Sus sensores analizarán salinidad, compuestos orgánicos y signos de metabolismo en géiseres del satélite. Si haya vida microbiana, esto demostrará que la evolución biológica no es única a la Tierra, y redefiniría nuestra búsqueda hacia exoplanetas. Mientras tanto, Venus podría albergar extremófilos en nubes con pH ácido, según muestreos del Venus Life Finder 2035. La fusión de IA y astrobiología acelerará descubrimientos. Redes neuronales como Astronet 3D modelarán ecosistemas alienígenas simulando variables atmosféricas, geológicas y biológicas.
En 2040, un proyecto conjunto entre Estados Unidos, la ESA y Japón lanzará el ExoBioSignatures Array, un telescopio de radio que escaneará bandas menos ruidosas, 1 de abril del 15 GHz, para detectar señales anómalas, patrones no naturales como pulsos con frecuencia altreestable o secuencias binarias complejas. El viaje interestelar, aunque lejano, avanza en laboratorios. La NASA y Breakthrough Starshot desarrollan nanoproyectiles láser que alcanzarían Alpha Centauri en 20 años a la velocidad del 20% de c. Si logran estabilizar trayectorias y comunicaciones, misiones futuras podrían analizar sistemas estelares cercanos. En 2050, el Centauri Initiative proyecta enviar sondas equipadas con IA para buscar megaestructuras o biosignaturas visibles, como anillos de cultivo alrededor de planetas. Los riesgos éticos crecen con cada avance. Si contactamos a una civilización superior, ¿podríamos convertirnos en especie menor en una escala galáctica? El Charter for Extraterrestrial Communication, SETI, propone enviar mensajes solo después de un consenso global. Pero privados como SpaceX ya discuten colgar datos humanos en naves interestelares. Filósofos como David Brin alertan, una respuesta hostil podría desestabilizar gobiernos, y virus digitales o ingeniería genética alienígena podrían ser devastadores. Científicos como Avi Loeb sugieren que fenómenos como Oumuamua, 2017, objeto interestelar de forma alargada, podrían ser artefactos extraterrestres. Estudios en 2045 usarán IA para rastrear objetos similares y analizar su comportamiento orbital con lentes gravitacionales. En el horizonte de 2100, si no detectamos señales inteligentes, esto podría respaldar teorías como la Great Filter, una barrera que extingue a las civilizaciones avanzadas antes de expandirse. Pero optimistas apuntan a la rareza cósmica, tal vez solo existimos en islas entre el vacío, obligándonos a cuidar nuestro planeta. La búsqueda no es solo científica, sino filosófica. ¿Merecemos escuchar si somos solitarios? Cada satélite lanzado y cada ecuación resuelta son pasos hacia entender si somos un error estadístico en el universo, o una pieza de algo mayor que apenas empezamos a vislumbrar. En Documental Verdad, seguimos desenmascarando historias silenciadas. Si este viaje te ha hecho reflexionar, no pares aquí.